4 de Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de posmodernismo. Muy bien, la semana pasada vimos que el modernismo, ¿no es cierto?, era bastante sonante y teníamos a José C. Santos chocando como su gran representante. Bueno, lo que pasa es que el modernismo era demasiado céntrico, se concentraba mucho en la capital. Entonces, además Rubén Darío escribió este tipo de obras de poeta para poetas. Por eso se decía que el modernismo era demasiado elitista, porque solamente podían comprender los recursos literarios la gente pues que haya estudiado o gente de la clase alta. Por eso luego surge el llamado posmodernismo. El posmodernismo surge para hacer frente a ese elitismo que había plasmado el modernismo. Es decir, te has centrado tanto en la intelectualidad que muestra en la capital que te has olvidado que en las provincias también existe literatura. Es por eso que lo que hace el posmodernismo es rescatar esa literatura de provincia. El apego por lo nacional, nos dice, y por lo popular es muy importante. ¿Por qué? Vamos a tener a los poetas y a los escritores que vienen de provincia que van a destacar y que nos van a hablar principalmente sobre la nostalgia de llegar a una capital y dejar pues todo de lado, ¿no? Es extrañar la tierra, es extrañar a la familia, son temas bastante recurrentes dentro de los escritores del posmodernismo. En el posmodernismo peruano existen dos vertientes, el simbolismo y el movimiento colonial. El simbolismo en nuestro país va a tener un único representante que es José María Eguren. El simbolismo tiene pues obviamente influencia directa del simbolismo francés que surge con los poetas malditos y con su líder Charles Baudelaire. Muy bien, nos dicen que hay un desarrollo tardío, el simbolismo llega bastante tarde, por eso solamente José María Eguren pudo plasmarlo. Tenemos aquí que sobresale principalmente lo lírico, eso quiere decir que la poesía es lo más importante dentro de las obras pues, de Eguren. Y tenemos que la musicalidad vamos a encontrar bastante en el tema del simbolismo en nuestro país. También es un tema dentro del simbolismo francés, pero en nuestro país se hace más notorio el uso de esa musicalidad, ¿no es cierto? El aspecto sonoro cuando estás leyendo los versos. Ahora, también el exotismo, esto también lo llevan de los modernistas, ¿no es cierto? Al rescatar, ¿no es cierto?, lo típico, las costumbres que van a rescatar dentro pues, de las obras. Ahora, la sugerencia, que es algo importante dentro de los simbolistas. Obviamente, los simbolistas, como le dice su nombre, utilizan símbolos. Y los símbolos lo que hacen es sugerirte un significado. No te lo dan de manera literal, no te lo dan de manera denotativa, sino lo que hacen es que tú puedas interpretar un significado. Obviamente, cada uno tiene una percepción diferente sobre el significado de un poema. Recordemos que el poema, la poesía en sí, es bastante subjetiva. Muy bien, como dijimos, el único representante del simbolismo en nuestro país es José María Eguren. José María Eguren es fundador de la lírica peruana, junto a César Vallejo, por las innovaciones que hacen dentro de nuestra literatura. Inclusión bastante de la fantasía. Este tipo de ensoñación que encontramos dentro de sus poemas son bastante notorios. Creación de los símbolos como los gnomos, los duendes, las valquirias. Las valquirias eran como unas pequeñas diosas victoriosas que se daba en el aspecto de la literatura nórdica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aspecto de Odín, de Thor. Ellos decían que cuando uno moría iba a un tipo de paraíso donde podía estar peleando constantemente, emborrachándose, y estaban estas valquirias pues que les proporcionaban los alimentos, la bebida. También van a estar como sus recursos dentro de su literatura de José María Eguren. Ahora, el mundo de los cuentos, si damos razón, si leemos los poemas de José María Eguren, parecen cuentitos de hadas, porque hay princesas, hay bufones, hay pavos reales, hay palacios, hay esclavos como personajes dentro de los poemas. Y es por eso que lo llamaron el poeta niño. Entre sus obras más importantes están Sombras, Rondinelas, pero también estas simbólicas, donde va a estar El Duque,
que es uno de sus, el Duque, Los Reyes Rojos, ¿no es cierto? Y El Duque, que son de sus poemas más conocidos. Por ejemplo, El Duque es como un cuento de hadas porque te dice que se va a casar la nuez y el clavo de olor. Todos los ingredientes de la cocina están invitados ahí a la boda. Pero la nuez, que es el novio, no llega. La pobre clavo de olor está destruida. ¿Y por qué no ha llegado la nuez? Porque Paquita, la niña, se comió al novio. Ahora, en la canción de las figuras tenemos su poema más conocido, que es La niña de la lámpara azul, ¿no es cierto? Donde nos muestra ese aspecto de la musicalidad, lo sonoro, bastante utiliza la rima dentro de su poesía. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, ¿no es cierto? Rima en todo el poema de ella. Muy bien, entonces, como vemos, José María Eguren fue muy innovador dentro de nuestra literatura al traer esos recursos, al ser el único de traer esos recursos del simbolismo para nuestro país. Muy bien, chicos, del nivel número 4, ahora vamos a pasar a nuestras preguntas de rumbo a la universidad sobre el tema de posmodernismo, nuestra primera etapa, que era el simbolismo con José María Eguren. Nos dice, Eguren mediante su poesía pertenece a la escuela, bueno, es nuestro único simbolista, ¿no?, que tenemos. ¿Cuál no es una característica del simbolismo literario? Veamos, las palabras se interesan más por su musicalidad que por su significación. No se nombra si no se sugiere, bueno, eso sí, es obvio. La versificación es clásica, utiliza los versos libres y los temas raros, ruptura del orden lógico. Muy bien, a ver, veamos. Ruptura del orden lógico, sí, por la innovación de la literatura. Recordemos que el simbolismo está a un paso del vanguardismo. Utiliza los versos libres y los temas raros, sí. Los poetas malditos son los primeros en utilizar ellos. Y son la influencia directa de Paraiguren, ¿no? ¿Las palabras se interesan más por su musicalidad que por su significación? Sí, por la sugerencia, por eso cada uno puede tener una interpretación diferente. La versificación clásica no, porque obviamente estamos hablando de una innovación dentro de la literatura. No es obra de Guren. Simbólicas, la canción de las figuras, Alma América, la niña de la lámpara azul, motivos estéticos, Alma América. Recordemos que esta obra es de José Santos Chocano. El autor del poemario Simbólicas es, bueno, es Guren. Y la 9, el poema Los Reyes Rojos de Guren pertenece al poemario, sería Simbólicas. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que ya se ha resuelto, y la tarea es en el libro, la lectura, las preguntas que están en la página 124, las preguntas de rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 125, y en el cuaderno su tarea es copiar y analizar el poema La niña de la lámpara azul, que es lo que tienen que analizar: género, ¿no es cierto? El tipo de verso que utilizan. También tienen que ver qué tal la rima y la apreciación que ustedes tienen que dar sobre el poema. Ya saben que mínimo tiene que tener 5 líneas de apreciación. Apreciación no es decir que está bonito, que tiene bonita rima, no, sino qué es lo que ustedes perciben, las interpretaciones. Estamos hablando de simbolismo. ¿Qué significa esto? Para ustedes, ¿qué significa que la niña de la lámpara azul sea la protagonista de este poema? Para ustedes, ¿qué simbolizan los castillos y el poema en general? Mínimo 5 líneas de apreciación sobre este poema de Guren, nuestro representante del simbolismo peruano.